Si eres cristiano, probablemente viste la imagen de la reciente parodia de la Sagrada Comunión y, al igual que yo, quizás te hayas indignado por lo sucedido y las repercusiones que está teniendo ante lo sucedido. Quiero mostrarte que esto es más grave de lo que imaginas y que conecta profundamente con temas del Apocalipsis, la figura del Anticristo, la marca de la bestia y la bestia misma. Para aquellos que no están al día con las noticias, esta escena ocurrió esta semana en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, donde figuras transgénero reemplazaron Jesús y sus discípulos en la representación de la Última Cena. Para empeorar aún más la situación, un niño estaba presente en la escena. Mucha gente ha hablado de esto en términos de burla y burla, pero creo que la intención va mucho más allá. Lo que realmente se está transmitiendo es el mensaje de que este es el verdadero Jesús, un Jesús que acepta a todo aquel que predica el amor y que no se preocupa por el pecado y las prácticas de cada persona. Esta visión distorsionada de Jesús ignora la verdadera naturaleza de su mensaje y la seriedad de sus enseñanzas. Es interesante notar que aunque existe una crítica al cristianismo, muchos todavía intentan moldear la imagen de Jesús de acuerdo con esta línea de pensamiento. Este intento de reformular la imagen de Cristo ocurre muchas veces en contextos que relativizan la moral y el pecado. Las personas buscan que Jesús se adapte a sus deseos y estilos de vida en lugar de someterse a su palabra. Este enfoque ignora pasajes claves de las Escrituras, como Romanos 3:23, que nos recuerda que todos estamos destituidos de la verdadera gloria de Dios. El mensaje del Evangelio no se trata de aceptación incondicional sin arrepentimiento, sino de transformación y redención. Este pasaje es un poderoso recordatorio de que la humanidad no es perfecta. Todos nosotros, sin excepción, no estamos a la altura de las normas divinas, pero también enfatiza la necesidad. Para una respuesta adecuada a este estado, el arrepentimiento y la búsqueda de una vida que glorifique a Dios cuando intentan moldear a Jesús a su imagen. Sin la profundidad de lo que significa seguir a Cristo, la verdadera fe requiere eos y humildad para renunciar a los deseos personales en favor de una relación auténtica con Dios. Esto implica reconocer que si bien Dios nos ama incondicionalmente, también nos llama a una vida de santidad y fe. Obediencia. Ahora profundicemos un poco más en la escatología y el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 13 se presenta la figura de la bestia y es crucial que entiendas una cosa: la bestia representa un gobierno de los últimos tiempos. No lo es. Se trata de un gobierno específico, como el de un partido o un país, sino más bien de un sistema de gobierno global que será establecido por el Anticristo. Este gobierno estará marcado por la oposición a Dios y la persecución de los verdaderos cristianos. Este tipo de gobierno se caracterizará por persecución a los cristianos, como está escrito en Apocalipsis 13:7. Y se les dio boca para decir grandes cosas y blasfemias, y se les dio autoridad para actuar durante 42 meses. Este versículo ya nos advierte sobre la opresión que vendrá donde la fe en Cristo será blanco de ataque. La idea de un gobierno que se opone a Dios no es nueva a lo largo de la historia. Vemos cómo regímenes totalitarios intentaron silenciar la voz de los cristianos y erradicar la influencia del Evangelio. Esto nos enseña que necesitamos prepárate para enfrentar desafíos similares en el presente y en el futuro. Además, el texto revela que todos serán obligados a adorar la imagen de la bestia y quienes lo hagan recibirán una marca en la frente y en la mano. Confundirse. Algunos creen que esta marca será una chip o algo que será colocado clandestinamente. Sin embargo, el texto no dice esto. Lo que sí menciona es que la marca está intrínsecamente ligada a la idolatría. No se puede recibir esta marca sin una elección consciente, una aceptación deliberada.
Esto se evidencia en el referencia que hace Juan Deuteronomio 6, el cual instruye a los israelitas a tener la ley de Dios en sus frentes y en sus manos. Así como esta instrucción no debe interpretarse literalmente, la marca de la bestia representa una forma de pensar y actuar. ¿Y por qué? La marca de la bestia esta marca representa la lealtad al sistema y gobierno del anticristo, el cual se caracterizará por un abierto rechazo a Dios y sus principios. Cuando miramos a la sociedad contemporánea, podemos ver cuántas ideologías se están consolidando como verdaderas marcas de lealtad, creencias que están cobrando fuerza los cuestionamientos a la moral que promueven el individualismo en detrimento de la verdad divina. Esto nos lleva a reflexionar sobre la forma en que vivimos nuestra fe en un mundo que constantemente intenta alejarnos de ella. La verdad, al final del capítulo, nos enfrentamos con el número de la bestia, que es 666 en la Biblia. El número generalmente simboliza al hombre que representa sus voluntades y deseos, porque fue en el sexto día que el hombre fue creado. El hecho de que el número aparezca 3 veces sugiere que la bestia representa la totalidad de las voluntades y deseos humanos que se oponen a Dios. Esta repetición es una fuerte indicación de la intención del anticristo de seducir a las personas con promesas de satisfacción personal y cumplimiento de los deseos. Esta ideología será promovida como prédica del placer en primer lugar, donde se deben priorizar los sentimientos y deseos individuales por encima de todo. La sociedad actual ya está viendo los efectos de esto en un mundo que valora cada vez más la autoexpresión y la satisfacción inmediata. Se hace creer a la gente que sus deseos deben ser saciados a cualquier precio. Este pensamiento se infiltra en todos los ámbitos de la vida, desde la moral hasta la sexualidad, y crea un ambiente en el que el pecado no solo es tolerado, sino también alentado, si la Biblia dice algo. Al contrario de lo que quiero, entonces, según este punto de vista, la Biblia está equivocada. El anticristo y la bestia no vendrán predicando un régimen de opresión explícita, sino promoviendo el falso amor y la aceptación del pecado como una forma de, por ejemplo, si alguien quiere engañar a su cónyuge, esta persona podrá argumentar que nadie debe criticar su voluntad. Esa persona buscará hechos que justifiquen su traición. En el mismo sentido, si alguien busca pornografía, no habrá lugar para juicio, porque esa es su voluntad para esta persona. No, esta forma de amor liberador puede parecer atractiva, pero en realidad atrapa a las personas en un ciclo de pecado e insatisfacción, en lugar de encontrar verdadera libertad y satisfacción en Cristo. Terminan alejándose de la verdadera esencia del amor de Dios, que incluye arrepentimiento, restauración y vida nueva. Por lo tanto, esta dinámica de autoexpresión incontrolada y aceptación del pecado no solo distorsiona la imagen de Dios, sino que también impide que las personas experimenten la verdadera paz y el gozo que proviene de una vida conforme a su voluntad. La manipulación del amor y la aceptación para justificar prácticas contrarias a la voluntad de Dios es una estrategia astuta del enemigo. Comprender esta dinámica es fundamental para diferenciar las estrategias sutiles que utilizará el anticristo para engañar incluso al más ferviente en la fe. Y aquí surge la pregunta de cómo los cristianos pueden protegerse contra esta seducción. La respuesta está en un profundo compromiso con la palabra de Dios y a través del estudio de la Biblia y la oración, para que frente a todo esto seamos fortalecidos y empoderados para resistir las mentiras que impregnan la cultura. Es crucial que los cristianos se armen de la verdad bíblica y no se dejen engañar por estas ideologías que pueden ser inofensivas, pero que en realidad intentan destruir los fundamentos de la fe.
Nos advierte el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:34, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, al contrario, teniendo comezón de oídos, se reunirán maestros según sus propias concupiscencias, y apartarán sus oídos de la verdad. Volviendo a las fábulas, este pasaje nos advierte sobre una realidad que se manifestará en tiempos difíciles donde las personas no estarán dispuestas a escuchar y aceptar la verdadera doctrina del Evangelio. La expresión "no apoyará la sana doctrina" refleja una resistencia creciente a la verdad bíblica. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado desafíos, pero Pablo prevé un periodo en el que el rechazo de la palabra de Dios se acentuará aún más. Este fenómeno es impulsado por el deseo humano de buscar enseñanzas que sean adecuadas, alinearse con sus propios anhelos, lo que se describe como picazón en los oídos. Esta imagen sugiere inquietud y deseo de escuchar mensajes que agraden en lugar de confrontar las realidades del pecado y la necesidad de arrepentimiento. La frase "se acumulará para sí mismos los médicos según sus propios deseos". Las concupiscencias implica que las personas buscarán líderes y maestros que les ofrezcan una versión del cristianismo que se adapte a sus deseos, en lugar de desafiarlos a vivir de manera santa y de acuerdo con el Evangelio. Palabra de Dios, esta elección deliberada de ignorar la verdad en favor de fábulas y doctrinas distorsionadas puede conducir a la decadencia espiritual y moral, creando una comunidad de fe que se aleja de los fundamentos de la verdadera doctrina cristiana. El resultado de este rechazo de la verdad, por supuesto, será apartar los oídos de la verdad, regresar a las fábulas. Esto demuestra un regreso a narrativas y creencias que son vacías y engañosas, en lugar de estar ancladas en la verdad sólida de las Escrituras. Las fábulas son historias que pueden entretener, pero no tienen valor, realidad, cuando la verdad se cambia por mentiras e ilusiones. Las personas pierden el acceso a la verdadera transformación y esperanza que solo se puede encontrar en Cristo en última instancia. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a los principios de Dios. Incluso cuando la sociedad nos presiona para que nos conformemos, es esencial que compartamos el verdadero mensaje de Cristo, que no es una aceptación ciega del pecado, sino una oferta de redención y transformación. En João 8:12, Jesús declara: "Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida ao se identificar como a luz do mundo." Jesus nos oferece uma compreensão clara do propósito de sua vinda, trazer clareza e direção em um mundo repleto de confusão e escuridão espiritual. A expressão luz do mundo implica que Jesus é a fonte de verdade, sabedoria e esperança. Assim como a luz dissipa a escuridão, a presença de Cristo em nossas vidas tem o poder de iluminar as áreas mais sombrias, revelando o que é verdadeiro e essencial. Esto es particularmente relevante en una época en la que muchos están perdidos en medio de filosofías engañosas y doctrinas distorsionadas. La luz que Jesús ofrece no solo nos guía, sino que también nos transforma, permitiéndonos vivir de maneras que glorifican a Dios. Cuando Jesús afirma que quien me sigue nunca camines en tinieblas, nos asegura que aquellos que se entregan a Él ya no serán dominados por el pecado o la ignorancia espiritual. Esta promesa es una confirmación de que al caminar con Cristo somos guiados por su verdad, que nos protege de los engaños y trampas que las tinieblas pueden presentar. Por eso, la verdadera libertad y paz proviene de seguir la luz que nos muestra no solo el camino, sino también la belleza de vivir de acuerdo con la mención de Dios que tendrás. La luz de la vida. Jesús nos recuerda que la vida plena y abundante se encuentra en Él. La luz que Él ofrece
Es la esencia misma de la vida que transforma y renueva. Esto nos llama no solo a experimentar esta luz en nuestras vidas, sino también a ser reflectores de esa luz a los demás. A medida que nos mantenemos firmes en la verdad y las enseñanzas de Cristo, nos convertimos en instrumentos de su luz, en un mundo que la necesita tan desesperadamente. Como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de iluminar el camino para los demás, viviendo de una manera que refleja la verdad y el amor que recibimos. Esto significa que nuestras acciones, palabras y comportamientos deben ser una extensión de la luz de Jesús, mostrando a los demás el camino que conduce a la verdadera vida, por lo que ante todo esto es crucial que los cristianos se armen con la verdad bíblica y no nos dejemos engañar por estas ideologías que pueden parecer inofensivas, pero que en realidad intentan destruir los fundamentos de la fe. Es nuestro deber permanecer firmes reflexionando sobre las Escrituras y buscando una relación genuina con Dios, que nos guía a través de su palabra y nos da discernimiento en momentos difíciles. Si este mensaje tuvo sentido para ti, te pido que dejes un comentario real. Quiero saber tu opinión sobre el tema. Gracias por ver. Un abrazo y quédate con Dios.